Y el tema de hoy tiene un título singular: hallados, hallados en Él. Y enseguida usted va a interpretar a qué me refiero con este título. Es una idea que ha estado dando vuelta en mi cabeza toda la semana: hallada en Él. Frente a las dificultades del día a día y los problemas, hallada en Él. Tengo que estar hallada en Él, tengo que ser hallada en Él. Y me va retumbando en la cabeza, y por eso es que lo traigo en esta mañana, porque asumo que es para todos aquí en la iglesia del Señor, que se reúne en este lugar, aquí en esta esquina, pero la iglesia del Señor también que nos acompaña a través de las redes. Y bueno, todos saben lo que está pasando en Afganistán, pero también saben lo que está pasando en Haití y en otras regiones, en otras naciones que están sufriendo mucho. Y creo yo que nosotros necesitamos un poco de perspectiva y de ubicación, de reubicación, y creo que eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso esta palabra, la expectativa del Señor en este tiempo es que ustedes y yo seamos hallados en Él. Y yo leía este artículo que usted lo puede encontrar en internet. Le puse la fecha ahí para que se dé cuenta cuán reciente es. Es un artículo de Mark Norris que habla acerca de los pensamientos de los pastores afganos acerca de la soberanía del Señor. Y resulta que él estaba en un retiro en esa fecha, ese fin de semana. Y era un retiro de pastores afganos y americanos, seguramente en Estados Unidos. Y ellos estaban hablando acerca de la situación, recuerde, el fin de semana pasado. Y dice que ahí él se enteró que los pastores afganos y los líderes de la iglesia en julio, hace poquito, decidieron registrar formalmente su fe con el gobierno afgano. ¡Qué absurdo! Registrarse como cristiano en una república islámica que prohíbe el cristianismo, en julio. Y los pastores en este retiro, pastores afganos y americanos, estaban hablando acerca de esto, y este autor se estaba enterando de aquello. Dice que fue una reunión, un retiro de mucha oración, porque muchos de los pastores que estaban ahí en el retiro tienen familiares en Afganistán y estaban orando y clamaban y lloraban. Y miren qué significativo que él describe ahí, que estaban ellos hablando el mismo domingo de este fin de semana pasado acerca del faraón, de cómo Dios había endurecido el corazón de Faraón. Y se acordaron de Nabucodonosor, que era el rey tan terrible y que el Señor en la palabra lo denomina como su siervo. Y ellos meditaban acerca de la soberanía del Señor en medio de la tribulación. Y oraban por sus hermanos. Y para ellos mismos también resultaba, wow, qué tremendo, lo que para nosotros es tremendo. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre oficializar el cristianismo bajo el gobierno afgano, en un lugar donde no está permitido el cristianismo? Pero ellos lo hicieron en julio. Y dice que ellos argumentaron esto: ¿qué hay de nuestros hijos y nietos? Alguien debería hacer el sacrificio, anote, alguien debería hacer el sacrificio para que las próximas generaciones puedan abiertamente llamarse a sí mismas seguidores de Jesús. La verdad que cuando yo leí esto me quebranté tremendo, y espero que usted lo lea porque está en las redes. Impresionante. Claro que nosotros lo vemos desde acá, desde el aire acondicionado, desde nuestra tribulación de pandemia y las otras pérdidas que nosotros tenemos, y tenemos una visión también triste, pero otra cosa es estar allá. Y cuando yo leía esto, yo decía, realmente estos pastores, frente a la prueba, frente al desafío, frente al momento histórico en el cual ellos estaban, y seguro muy conectados con el Señor, ellos fueron hallados en Él, en Jesús. Es decir, enfrentaron la prueba no desde sus propias fuerzas, porque eso no tiene lógica. Enfrentaron el desafío desde el Espíritu. Eso implica ser hallados en Él. Y en este mismo escrito dice que ahí era domingo, y ahí mismo vino uno a decirle, es lo que refleja el autor, a comunicarle que en ese preciso momento se habían enterado, les llegó la información de que el presidente afgano había huido del país y que ahora sí estaban bajo el régimen talibán.
Terrible la descripción, muy conmovedora la de ese artículo, porque por eso es que le pongo la fecha incluso. Estamos hablando del fin de semana pasado. Así que fue tremenda la tribulación ahí en el mismo retiro acerca de lo que estaba sucediendo allá en Afganistán. Y ellos ahí dice que siguieron orando, siguieron con la palabra y se pusieron, dice, a leer también algunas cosas muy interesantes. Ahí, por ejemplo, leyeron esto, comunicaron esto de que un pastor en Afganistán recibió una carta de los talibanes inmediatamente después de que habían oficializado la presencia de la iglesia afgana frente al gobierno. Recibió una carta, dice, que decía: sabemos quiénes son, lo que hacen y dónde encontrarlos. Y el sábado los talibanes estaban tocando su puerta, pero ya ellos se habían escondido. El sábado pasado, hace poco. Pero también en ese retiro de pastores afganos y americanos, ellos leyeron esto, era un escrito de David Platt, que había él una proclamación, una declaración, un desafío que él había hecho en otro encuentro anterior, en otra época, con la iglesia secreta, porque hay una iglesia secreta. Nosotros, sí, la iglesia secreta, la iglesia subterránea, la iglesia por acá, por allá, pero no lo vemos tan lejos, tan de película, porque nosotros no tenemos ese problema. Si andamos en secreto es porque nosotros escogemos ser cristianos 007, agentes secretos del Señor, y nadie se entera que somos cristianos. Pero acá no hay iglesia secreta. Así que ese escrito, mire, también tiene una carga espiritual profunda y dice que, lo voy a leer, lo traje para leerlo: debemos enfrentar el sufrimiento con una visión más alta de Dios. Yo creo que no es una visión más alta, sino una visión coherente de quién es Dios, y no la visión que a veces nosotros tenemos, que es más baja. Debemos enfrentar el sufrimiento con una visión más humilde de nosotros mismos y de los demás. Suena bien si esto lo pongo yo, que tengo un auto, ¿no es cierto?, que tengo una casa, que tengo aire acondicionado, que tengo seguro de salud, que nadie me está persiguiendo, que yo puedo elegir si quiero hablar del Señor o no, no hay presión, no hay nada. Pero eso lo están escribiendo aquellos que están y forman parte de la iglesia secreta. Hay una iglesia del Señor que está pagando el precio por la causa de Cristo. Claro que nosotros también pasamos tribulaciones y dolores, pero la mayoría de nosotros no pasa esa tribulación y ese quebrantamiento por la causa de Cristo. Lo pasamos por nuestra propia causa. A veces porque son consecuencias de nuestras decisiones, o a veces porque simplemente estamos perdiendo algo que anhelamos, algo que nos merecemos, o algo bueno que disfrutamos, como una persona, un bien, un sueño. Pero miren la diferencia. Por eso es bueno esto, porque nos ubica también. Y sigue este documento, dice, ¿no? Recuerda, dice, que el sufrimiento y el mal existen para exaltar la gloria de la gracia de Dios, tal como ha sido demostrado a través del sufrimiento de Jesús para la salvación de todos. Pero yo me detuve ahí, la gloria de la gracia de Dios. Y se me vino a la mente ese pasaje que dice: y esta leve tribulación momentánea trae sobre nosotros un más profundo peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino las que no se ven, porque esas son eternas. Y sigue el documento, dice: Dios ordena el sufrimiento para los cristianos. Recuerde que esto está registrado en esta nota, que yo me animé a traerla porque es de una página confiable, seria, equilibrada también a nivel del evangelio, quiero decir. Dice: Dios ordena el sufrimiento para los cristianos en diferentes formas, para diferentes propósitos y a través de diferentes medios. Ellos estaban razonando acerca de la soberanía del Señor allá, en la tribulación que está pasando la iglesia de Afganistán. Bueno, todo el pueblo afgano en general, pero específicamente la iglesia. Hay una iglesia allá. Entre otras razones, dice, Él nos dirige hacia el sufrimiento para refinar nuestra fe, para mostrar su gloria y enseñarnos a depender de Él.
Pensemos en la iglesia de allá, pero pensemos acá también, en usted y yo que somos iglesia. ¿Cómo enfrentamos la prueba? ¿Cuál es la expectativa de Dios frente al sufrimiento? ¿Cómo entendemos e interpretamos la soberanía de Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Dios en medio de la prueba y en relación a esta verdad de su soberanía? Nuestro Padre bueno y misericordioso dirige a su pueblo por las aguas turbulentas. Él dirige a su pueblo por las aguas turbulentas del sufrimiento como parte, escuche esto, a mí me sonó a melodía, no solo porque dice orquesta, sino que me sonó aquel sonido que le alegra los oídos del Señor. Como parte, dice, de la orquestación de su plan para completar la gran comisión. Ustedes y yo, que somos iglesia, estamos aquí en la tierra para cumplir los planes y propósitos del Señor. No solo para vivir bien, no solo para tener lo que queremos tener, no solo para a veces jugar a ser iglesia, y perdón que diga esto porque yo me incluyo en ese grupo, porque es fácil venir a la iglesia y decir que somos cristianos y le servimos porque tenemos todo, pero no estamos dispuestos a renunciar a todo para ganar a Jesús. Bueno, al menos todavía quizás, salvo algunas ocasiones menores, no hemos estado enfrentados y confrontados a esa situación. Como dice la palabra dice, ustedes todavía no han tenido que luchar hasta la última gota de sangre luchando contra el pecado, como lo hizo Jesús. Y es válido todo esto, les cuento, porque yo misma al experimentar esta lectura y pensar y meditar en esto, la verdad que sentí que Dios me reubicaba, porque yo también estoy en tribulación, igual que ustedes, también estoy atravesando quebrantamiento, cada uno de ustedes también. Pero aquí la verdad que nos ubica. Nosotros estamos en esta tierra y todavía estamos acá cuando estamos observando que muchos han partido, porque estamos para unirnos a ese plan. Que toda persona conozca a Jesús. Enseguida lo vamos a corroborar también en la palabra. Y este de hallados en Él, yo lo saqué de aquí leyendo esta idea en Filipenses. Dice, y aún más es Pablo. Pablo decidió que él no iba a vivir la vida cristiana, por decirlo así, ahora, tratando de sacar a relucir su currículum carnal. Incluso él describe en los pasajes precedentes acerca de quién era él en la carne, sus títulos, sus capacidades, sus logros. Él dice más bien esto, y aún más dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, dice. El apóstol Pablo siempre dándonos una lección, ¿no?, de decisión férrea, firme. Lo considero como basura, dice, a fin de ganar a Cristo, y ahí está la frase, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y sigue el pasaje, usted lo puede leer. Él había decidido que iba a enfrentar toda situación que venía y toda prueba y toda dificultad, siendo hallado en Jesús. En otras palabras, como Jesús lo enfrentaría, con la actitud de Jesús, con las prioridades de Jesús, con las decisiones que Jesús tomaría en esas circunstancias. Ejemplos que tenemos múltiples en los 4 evangelios, y si no estamos seguros deberíamos releer esos capítulos. ¿Cómo actuaría Jesús? Por eso es que siempre yo le añado esta frase que muchos dicen en la iglesia: vení como sos, vení como sos. Sí, yo estoy de acuerdo, me gusta también. Venga como es. Vení como sos, pero actúa como yo, dice Jesús. Vení como sos, pero actúa como yo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él. De ahí yo saco esta conclusión, que entre muchos desafíos que tenemos en este tiempo, el número 1 es ser hallados en Él. Que enfrentemos las dificultades y todas las personas nos vean y vean a Jesús. Que Jesús se mueva y haga lo que tiene que hacer en este tiempo y yo sea hallado en Él. Y que yo me mueva obedeciendo al Señor
y en lugar de verme a mí, que soy débil, vulnerable, o podemos póngale todas las calificativos que usted quiera, la parte débil, humana, carnal que todos tenemos, en lugar de encontrarse conmigo, se encuentren con Él, con Jesús. Ese es el desafío que ya sabemos. Así que recuerda esta idea mientras avanzamos en la prédica: ser hallado en Él. En medio de la prueba que estás experimentando, ese conflicto o esa relación en tu casa, en tu matrimonio, en las decisiones que vas a tomar, en medio de la enfermedad, en medio de esa ofensa, en medio de ese dolor, el desafío es ser hallado en Él. Hallados en Él. ¿Qué significa ser hallados? Encontrados, busquen el diccionario, ¿no? Encontrados, descubiertos, vistos, observados. A mí me sonó tanto esto a responder y funcionar en unión con Él. Hallados en Él. Que la gente lo vea a Él, que lo vea a Jesús. Y bueno, pensando en la iglesia de Afganistán, ¿no se les viene a la mente a ustedes de que estos pastores que decidieron oficializar la iglesia del Señor en esa nación hace un poquito nomás, que cuando tomaron esa decisión no lo hicieron hallados en Él? Porque cuando la gente los vio y escuchó acá o más allá, incluso sus colegas en otras naciones, dijeron: ¿y qué les pasa? Qué ilógico, ¿cómo se les ocurre? ¿En qué cabeza entra? Pero es que ellos no tomaron esa decisión en su propia naturaleza. Es imposible que la hayan tomado en su propia naturaleza pecaminosa. Esa idea vino de Dios. Porque incluso es una idea que está conectada con la siguiente generación, porque ¿notaron la preocupación? Que la siguiente generación, que nuestros hijos, por nuestros hijos lo hacemos, para que quede claro que en esta nación hay iglesia de Jesús. Para que nuestros hijos puedan saberlo, vivirlo. La verdad que a mí me conmovió mucho esta historia de la iglesia afgana. Y la verdad que no me uno tanto con aquellos que dicen: bueno, es que ellos están sufriendo por X, Y o Z motivo, y los de Haití porque son idólatras, y los demás allá porque... ¿Y nosotros? ¿Dónde está escrito que nosotros tenemos que librarnos de esas y otras cosas? Gracias a Dios no las estamos experimentando, así que se levante también un corazón de gratitud. Qué privilegio que tenemos nosotros de no vivir todas estas cosas. Aquí en este pasaje, el Señor Jesús estaba respondiendo a la pregunta de sus discípulos acerca de los tiempos finales. Mucho se habla acerca de eso, así que ellos le decían: Señor, ¿cómo será este tema? ¿Cuándo vas a venir? Porque Él les hablaba de volver. ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Y Él les decía: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Y esto nos está describiendo también estos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Creo que vale la pena el recordatorio. Dice: y oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. No se dejen llevar por el pánico. No tengan miedo. Él lo repitió N veces a sus discípulos y nos lo repite ahora a la iglesia del Señor aquí en Santa Cruz y a la iglesia también más allá. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dice el Señor: yo he vencido al mundo. Es verdad, esas cosas deben suceder, dice el Señor, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y sigue: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Todo eso, atienda esto, todo eso solo es el comienzo de los dolores de parto. El Señor estaba preparando a sus discípulos, como nos está preparando ahora también. Por eso es bueno que leamos esto. Claro, aquellos que estaban viviendo ese tiempo con Jesús, y Él les hablaba de su venida y les hablaba del fin de los tiempos, lo veían muy cerca también, porque se les estaba presentando de esa manera. Pero no sé si ustedes tienen dudas
de que todo lo que está pasando y aconteciendo a nivel global está confirmando que esto realmente está cerca y no por cronología sencillamente. Luego vendrán más, dice. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. En otros lugares ya está sucediendo, como sabemos. Pero a veces nosotros no tenemos conciencia clara de que la persecución se puede dar de muchas maneras también. Y el Señor no nos está diciendo acá que no nos va a acontecer a nosotros, porque quizás la persecución por la causa de Jesús puede tomar o puede lucir de otra manera. Lo que nos está diciendo es: prepárense para que sean hallados en Él. Quizás alguno de ustedes está experimentando un cierto tipo de persecución porque la gente que está alrededor de usted le hace la guerra, como decimos, porque usted es creyente. Puede ser. Quizás esa es una ínfima muestra de que la persecución puede lucir de muchas maneras. Dice: en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Nosotros pensamos que esto no va a llegar acá a Bolivia o a Santa Cruz. Yo no quiero traerle malas noticias, quiero leerle la palabra. Porque también yo siempre pensé, porque lo creo firmemente, que el Señor va a venir y va a levantar a su iglesia con Él. Lo dice la palabra, hay que leerla. Y entonces nosotros no vamos a estar en los problemas, decimos, porque nos vamos a ir con Él. Pero lea bien estos pasajes de Mateo, que yo los leí varias veces. Y el Señor dice que vamos a pasar por momentos y tiempos muy difíciles antes que Él lleve a su iglesia. Quizás no va a lucir como la iglesia afgana ahora, pero va a lucir también con mucha presión, con mucha tentación. Dice: y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Está hablando de creyentes, de discípulos. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Creyentes. El amor de muchos se enfriará porque la presión en la prueba es tan fuerte que ninguno de nosotros está listo para soportarla. Porque hay una tendencia a la supervivencia de la integridad física, pero también a la supervivencia emocional y mental. O sea, la autoprotección. Es natural. Pero el Señor nos está hablando de otra cosa. Por eso es que el desafío de esta mañana es: hallados en Él. ¿Cómo te va a encontrar la prueba? ¿Cómo te va a encontrar el futuro? Lo que ya está ahí a las puertas, en la época cada vez más difícil. Pero dice: el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Me encanta esta parte: el que se mantenga firme, el que esté bien parado, el que sea hallado en Él, el que esté peleando esa batalla de fe para relacionarse con Dios y relacionarse con las dificultades y relacionarse con los desafíos y relacionarse con el conflicto y relacionarse con el futuro desde el Espíritu y no desde la carne. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Como acabamos de sacar conclusiones de la iglesia afgana, esos pastores no pudieron haber tomado esa decisión desde la carne. Es imposible. Porque la autopreservación entra a jugar su papel. Esa decisión fue tomada desde el Espíritu, en Él. Porque esa decisión está unida al propósito de Dios que se está moviendo en ese lugar. Por eso es que esta nota que yo les presenté esta mañana un poquito habla acerca de la conversación de los pastores sobre la soberanía de Dios sobre la iglesia de Afganistán y la tribulación que ellos están viviendo. Porque ellos entienden que Dios es soberano. Y ya se sacaron hace rato, por eso es que están allá todavía, se sacaron hace rato la idea de que porque son creyentes no van a pasar por dificultades. Lo tienen claro
allá lo tienen claro, pero nosotros también necesitamos tenerlo claro, incluso aunque nuestras dificultades no luzcan tan dramáticas como las que ellos están viviendo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, esa parte del plan de Dios en el cual nosotros como iglesia estamos unidos, sí o sí, se predicará por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Vale la pena leer esto y vernos. Nosotros somos iglesia, no es solamente un eslogan. Usted es iglesia, yo soy iglesia, aquí en esta ciudad, unidos en el cuerpo de Cristo de esta nación, unidos, si usted lo quiere así, al cuerpo de Cristo a nivel mundial. La iglesia de allá y de más allá está unida en el cuerpo de Cristo a nosotros. Es bueno que tengamos también una visión global. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar. No podemos ir allá, pero podemos llegar allá. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios que se mueve en usted está allá también. Y se está moviendo poderosamente en medio de esa iglesia escondida. Y está cumpliendo propósitos. ¿Cuáles? Nosotros exactamente no lo sabemos. Quizás ellos allá tienen una percepción también. Lea ese artículo, la verdad que a mí me conmovió el análisis de estos pastores afganos. Así que tenga en cuenta esto, que dentro de este desafío de ser hallados en Él, vamos a ser tentados para no estar firmes. Vamos a ser tentados para mediatizarnos. Vamos a ser tentados para quedarnos en la mediocridad. Vamos a ser tentados y engañados para ir tras de la autopreservación. Incluso nosotros acá que estamos experimentando una época más o menos buena, vamos a ser tentados a no ser hallados en Él, sino en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un currículum para enfrentar la prueba, ¿o no? Yo tengo 56 años, tengo un currículum de pruebas. Así que cuando viene la prueba, así nomás no me tambaleo, les cuento. Pero puede ser por mi currículum personal, que ya he experimentado muchas pruebas. Pero ¿saben qué? Lo válido para Dios es que experimentemos la prueba, el desafío, la tribulación en Él. Porque cuando el enemigo venga y viene también a visitarte, por eso es que eres tentado en medio de la prueba, cuando el enemigo viene a visitarte, que no se encuentre contigo. Porque a ustedes y a mí nos da un sopapo y se acabó. Un pensamiento, una emoción, un vacío que nos inclina hacia otro lado. Pero que cuando venga el enemigo podamos decir como Jesús antes de ir a la cruz: ahora viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada conmigo. Pero solamente eso se puede si estamos hallados en Él. Y quiero decirles que eso no necesita currículum, necesita fe, necesita posición, necesita, número uno, muerte a uno mismo. Porque en ese lugar de muerte ocurre lo que dice la palabra: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. Pero si cae el grano de trigo en la tierra y muere, entonces da fruto. Frente a una realidad tan tremenda como la que ocurre en otros lugares, los creyentes de ese lugar realmente mueren a sí mismos, a sus sueños, a sus anhelos, se rinden delante del Señor. No digo que no se quejan, no digo que no se lamentan, pero finalmente se rinden porque no tienen alternativa. Y en ese lugar de muerte sale la vida de Jesús. Muere la carne y fluye la vida de Jesús. Ese es el desafío. ¿Quién quiere quebrantamiento? Levante la mano. Yo, como siempre le digo, no, yo escondo la mía, la primera. Pero la vida se está planteando cada vez más complicada, más difícil, y nosotros somos iglesia en medio de la tribulación. Así que no podemos perder de vista. Vamos a ser tentados en medio de la prueba, y piense ahora en la prueba particular, la que usted está experimentando, de salud, de soledad, de sentirse incompetente, de haber perdido el trabajo, de no saber cómo actuar en el matrimonio, con los hijos. ¿Qué prueba está experimentando? Sensación de soledad profunda.
vamos a ser tentados a tomar atajos, a huir. En primer lugar, a no creer que esa prueba que luce con el rostro de una persona o de una circunstancia puede ser la prueba que Dios quiere utilizar para sacar la mejor versión de nosotros, hallados en Él. Es que no es posible que Dios permita que a mí me pase esto. No puede ser Dios que me esté pidiendo aquello. No creo que Dios me esté mandando a esto o aquella otra cosa. Vamos a ser tentados a quejarnos. ¿Cómo? En mi propia casa, a mi familia. ¿Por qué a mí? Y a veces nos ponemos, como la otra vez lo veía mi nieto que estuvo viviendo en casa un tiempo, mientras mi yerno estuvo enfermo. Tuve los nietos en casa y uno de ellos, que tiene un carácter fuerte, un día eso estaba tirado ahí en el patio de atrás y decía: todo me pasa a mí, siempre me pasa lo mismo, no puedes, así decía él, no puede ser. Y tiene 8 años, así que me daba pena y me daba chiste también verlo ahí. No puede ser, pero ya tenía él esa actitud de victimitis y de queja. No, todo me pasa a mí, no es posible. Yo decía: pero estás exagerando. No, es que vos no sabés. Y así con fuerza: es que vos no sabés, todo me pasa a mí. Quizás nosotros también en una situación de prueba que no es una, sino 2 ni 3, y no solamente es un mes, sino 1 año o 2 años, de prueba tras prueba tras prueba, también podemos estar así. Y vamos a tener la tentación de tomar un atajo. No, es que no puede ser este el camino de Dios, tiene que ser este. Incluso enojarnos, porque es cierto, pedimos una cosa y recibimos otra, ¿no? Le clamamos y le clamamos y le clamamos y no sucedió. Y entonces, aunque no lo queremos reconocer, en el fondo nos estamos enojando. Romanos 8, 18 al 19 dice: los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Yo sé que en medio de la prueba, la gloria que nos ha de ser revelada, no sé si me interesa. Pero es algo espectacular lo que Dios nos promete, si lo pudiéramos captar en el Espíritu. Lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a ver más allá. Y miren cómo termina, y esto quiero enfatizar porque es parte central de este mensaje. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esto significa que la creación que está sufriendo actualmente y sufriendo en muchas partes, aquí también en Bolivia, allá en Afganistán, allá en Haití, en tantos lugares, está clamando, dice, por la expresión, por la manifestación, por la revelación de ¿quiénes? ¿De quiénes? De ustedes y de mí, de los hijos de Dios. Incluso esas personas cerca suyo que parece que no quieren saber nada de Dios, ¿no es cierto? Y que usted dice: no, ese es imposible, ese es ateo, aquí más allá. Ese está clamando sin saberlo por la expresión, por la manifestación de Jesús. ¿A través de quiénes? A través nuestro. Dice: de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Así que una de las cosas principales también es que nosotros en medio de la tribulación vamos a ser tentados a perder de vista nuestra identidad, tentados a no posicionarnos en el lugar que nos corresponde, en Él, hallados en Él. El enemigo nos va a tentar, la carne nos va a tentar, para que nosotros sigamos viviendo nuestra vida en busca de la felicidad, en busca de la bendición, en busca de ese sueño y de aquel otro sueño que luce muy bien y parece hasta espiritual, pero vamos a ser tentados para no expresar a Jesús y ser hallados en Él, no en lo que quieres para tu vida, porque yo sé que tienes buenos sueños y algunos incluso son espirituales. Y no digo que no se vayan a cumplir, si son de Dios se van a cumplir.
Pero a veces queremos seguir siendo nosotros y no dejamos que empecemos a revelar lo de Dios. Porque recuerden que para que eso suceda tiene que haber muerte. Por eso es que Pablo decía: he decidido dejar todo aquello como basura. Todo mi currículum, todos mis logros, todos mis sueños, incluso esos sueños que lucen espirituales. Porque no, capaz que hoy es el día que Dios te está diciendo: ese sueño, yo te hablé de ese sueño, dice el Señor, pero quiero que lo pongas a mis pies. Así como Abraham puso en el altar a Isaac. Porque no se trata de tus sueños, se trata de mi mover en este tiempo. Y como yo quiero que, siendo mi hijo y siendo iglesia, mi iglesia de la cual yo soy cabeza, hagas lo que yo quiero que hagas. Este mismo pasaje en otra versión dice: lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo, dice, el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Esta parte cambia un poco la connotación, ¿no?, de la frase, pero también me gustó. El día en que Dios revelará. Dice que aquellos que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. No solamente aquellos que dicen ser hijos de Dios, sino aquellos que son guiados por el Espíritu, dicen Romanos, son hijos de Dios. Y dice que el viento sopla por donde quiere y oye su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es ser hallado en Él, movernos en el Espíritu, orar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, decidir con todo esto en mente y en el corazón, negándonos a nosotros mismos para que fluya lo de Él. Y así que en esta parte quiero enfatizar, esa es la palabra que estaba buscando, enfatizar este asunto de hijos, identidad, tu filiación como hijo de Dios, esa expresión, esa manifestación de Dios que la creación está aguardando, anhelando profundamente. Quiero decirte que esa identidad justamente, que es nuestro principal atributo, se convierte también en un lugar de tentación. Y si no, veamos lo que le pasó a Jesús. Aquí está Jesús llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se acuerdan de esta parte? No es que Él estaba caminando por ahí y oh sorpresa, llegué al desierto, ahora cómo salgo, ayúdenme. No, el Espíritu lo llevó al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y lo traigo aquí porque el lugar de prueba, mis queridos hermanos, el lugar de tentación, el lugar de la toma de decisión, es un momento de verdad, es un lugar estratégico en el mundo espiritual, donde el Señor te puede hacer girar hacia sus planes y propósitos, pero donde el enemigo te está tentando también, para que te distraigas. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Yo me detuve a leer este pasaje porque el hambre es una necesidad física legítima. Y ahí también a veces somos tentados con necesidades legítimas. Hambre, sed, compañía, pertenencia, aceptación, aprobación, futuro, profesión, pareja, hijos, dinero. Todo es dinero. Qué triste, ¿no? Hambre, un lugar de vacío, algo insatisfecho, algo que necesita ser llenado y es muy válido. Y yo quiero que te identifiques con esto en medio de la prueba, porque la prueba para nosotros no luce ahora como la de Afganistán, gracias al Señor por su misericordia, porque no somos mejores que ellos, pero luce probablemente de otra manera. Y siempre que leo esta palabra hambre me acuerdo de esta frase que yo la posteo de vez en cuando porque es tan gráfica. Dice: todos comemos mentiras cuando nuestros corazones tienen hambre. Lo que significa que somos tan vulnerables cuando hay un vacío. Y ese es un lugar de tentación.
Y sigue la historia. En ese tiempo el diablo se le acercó, dice, a Jesús en ese momento de vulnerabilidad y le dijo, y lo puse en mayúsculas porque aquí está el lugar también de tentación: si eres el Hijo de Dios. ¿Será que soy hijo de Dios? La verdad que no lucís como hijo de Dios. ¿Vos, hijo de Dios? A ver, probame si sos hijo de Dios, porque la verdad que tus frutos no me reflejan que sos hijo de Dios. Esa es la voz del diablo, para hacerte perder tu identidad. Y si no la pierdes, por lo menos la mediatizas. Yo no soy para esas cosas, yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no soy competente, yo no tengo nada. Pero si no luce de esa manera la tentación sobre tu identidad, a veces también te tienta diciendo, probame que sos hijo de Dios. No creo que Dios te haga pasar por esto si sos su hijo. Vos sos su hijo. Imposible que alguien te ofenda, imposible que alguien te critique, imposible que pases por esto, imposible que tengas que renunciar, imposible que tengas que girar en tus planes. No lo creo, porque a ningún hijo de Dios le pasa eso. Creo que nosotros necesitamos un entendimiento de que en ese lugar de prueba estamos siendo tentados, y una de las tentaciones más profundas, pero a la vez sutiles, es esta. Y viene el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, y claro que era, ¿no? Era. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ser tentados, aquí resumo esta idea, a satisfacer necesidades legítimas por medio de la carne, el mundo y Satanás. Pero a Jesús le pasó, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Por eso es que tenemos que ser hallados en Él. ¿Cómo enfrentaría Jesús esta prueba, esta dificultad, esta decisión, este momento de conflicto? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba por ir a la cruz y entonces vino Pedro? ¿Se acuerdan? Y Pedro le dice, no vayas para allá, porque allá te van a lastimar, allá te van a hacer algo. Vente para este otro lado. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ese fue un lugar de tentación. No vayas para allá. Es difícil. ¿Para qué vas a ir? Quédate acá. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer, porque la intimidad con su Padre, por supuesto, era el Hijo de Dios, dicho sea de paso. Y Él siguió con su propósito. Y Él siguió con su misión. Él fue tentado a satisfacer una necesidad legítima. ¿Cuál era? Protegerse. ¿En qué área estás siendo tentado o tentada ahora? Quizás es una necesidad legítima, pero tienes que suplirla en Dios. En Dios. Fíjense estos pastores afganos. En el mismo documento que les mostraba recién, dice que luego de que ellos oficializaron su religión cristiana frente al gobierno afgano hace un mes atrás, en julio, dice que ya empezaron a buscarles y que ahora mismo, actualmente, estamos hablando en estas semanas, estaban buscando a las hijas de los cristianos, y ahí había el testimonio en ese documento de este autor Norris, que decía que a la hija de un pastor que ellos conocen, de 14 años, la raptaron ya y se la llevaron. ¿No es una necesidad legítima proteger a tus hijos? ¿No es una necesidad legítima sobrevivir? ¿No es una necesidad legítima trabajar para alimentar a tus hijos? ¿No es una necesidad legítima? No sé, ¿qué estás necesitando? Ojo, porque la tentación viene en esta forma, en que nosotros tratemos de satisfacer esa necesidad legítima a la manera del mundo, de la carne o del diablo, y no a la manera de Dios, y no con Dios. Y la historia continúa. Mateo,
estamos en Mateo 4, dice: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, el punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, otra vez, a la identidad, apunta a tu identidad, a que la pierdas, a que no la creas, a que no la hagas funcionar como debe ser, o para que te creas que a causa de que eres hijo de Dios, estás exento de cualquier dificultad, de cualquier trauma, de cualquier desafío. Tírate, pues las escrituras dicen, y miren, el diablo conoce las escrituras: él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y yo no digo que no declaremos la palabra de Dios en medio de la prueba, por si acaso. Es más, declárela. Si Dios le está hablando y le está hablando todo el tiempo, declare, crea. Pero no asumamos siempre, en el 100% de los casos, que Dios nos va a eximir de la prueba. Y creo que en esta temporada como que tenemos claro aquello, ¿no? Porque todos nosotros o hemos pasado por pruebas ahora ya de manera generalizada, o conocemos a alguien que ha pasado. Y hablamos de pandemia y de las otras cosas que siempre estaban ahí también, ¿no? Si eres el Hijo de Dios. Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Así que va a ser tentado, va a ser tentada, está siendo tentado y tentada a creer que por ser hijos de Dios estamos destinados a no sufrir. Démosle gracias al Señor si no sufrimos. Seamos agradecidos. Tengamos perspectiva. Sigámosle clamando por las cosas que necesitamos. Pero cuando venga la dificultad, que usted y yo seamos halladas en Él. Que funcionemos como Él funcionaría, que tengamos la actitud que Él tendría, que tengamos las prioridades que Él tendría, que escojamos como Él escogería. Insisto con esto, tenemos que leer los evangelios. Tenemos que ver a Jesús enfrentando las dificultades, las necesidades, los vituperios, las pruebas, y observando también su dependencia de Dios, su intimidad con Dios, su corazón de servicio. Porque el desafío para este tiempo es ser hallados en Él. Él tiene ya una forma en la que Él quiere actuar en este tiempo. Y hay una forma en que Él quiere también lucir en tu circunstancia. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Claro, el diablo sabe que nosotros estamos llenos de nosotros mismos, de egocentrismo, orgullo, vanidad, soberbia. Así que cualquier cosita que por ahí nos alumbre, nosotros nos vamos. Y es porque nuestro corazón está lleno de ídolos también. Y Jesús concluye esta parte diciendo: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y entonces el diablo se fue, hasta otra oportunidad, como sabemos, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Creo que nosotros no seríamos tentados, insisto con esto, de tantas maneras si no fuera que tenemos ídolos en nuestro corazón. Quizás no tenemos ídolos en el ropero, pero tenemos ídolos en nuestro corazón. Porque cuando tu cónyuge es un ídolo, cuando tu hijo es un ídolo, cuando tu sueño es un ídolo, cuando tu ministerio es un ídolo, entonces te conviertes en una persona vulnerable. A veces el ídolo es sencillamente esa idea fantástica que tenemos de que siempre vamos a ser felices y que nunca nos va a pasar nada. Y el sueño de la familia feliz y perfecta, que a estas alturas ya no la tenemos, pero por si acaso lo menciono por dar un ejemplo de algo que tenemos tan alto en nuestro corazón,
A veces el ídolo es pensar que nadie te va a ofender, que nadie te debería ofender, que nadie te debería lastimar, que nadie debería ser ofendido. Eso no, ni bíblico siquiera es. Pero también me gusta esta parte de ahí donde los ángeles fueron a cuidar a Jesús. La verdad que me encanta esa parte. Yo leí una vez, lo compartía en el servicio anterior, que en ese momento de sufrimiento de Jesús en la cruz, Él tuvo, muchos momentos de desmayar, por supuesto, y hubo uno concreto donde Él dijo, Jesús, en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el autor decía que en ese momento los que estaban al lado de la cruz fueron casi como ángeles que vinieron a recuperar al Señor. Fue como una salida a esa tentación de abandonar. Claro, esto según el autor que yo estaba leyendo, que creo que era Max Lucado. ¿Por qué dice esto? Porque el que estaba al lado le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En ese momento, dice el autor, mientras relataba esto, Jesús recordó. Y ese segundo donde estaba perdiendo la fe, la recuperó. Y ese que estaba ahí al lado de él fue usado por el Señor para vencer la tentación. Quiero que recuerde esta figura, porque en medio de la tentación que usted tenga, sea cual sea, incluso caídas pecaminosas, hábitos pecaminosos, siempre hay una salida. Y lo vamos a ver enseguida en la palabra. Así que nosotros vamos a ser tentados a desviar nuestro corazón por preservar o conquistar la vida que anhelamos. Miren, 1 Corintios 10:11 habla de otro asunto, pero se une tanto con esto. Todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrita en la Biblia para que nos sirva de enseñanza. ¿A quiénes? A los que vivimos en estos últimos tiempos, a ustedes y a mí. Por eso dice, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Estamos hablando de tentación, ¿no? A veces el pecado no luce con algo grosero, obviamente, tentación y pecado, sino que luce con estas cosas que yo les acabo de compartir hoy. Tentados en nuestra identidad, tentados a escoger el camino fácil, tentados a tener unas ideas erróneas acerca de lo que Dios espera de nosotros, tentados a seguir tras de nuestros sueños, nuestros ministerios, nuestra familia, nuestra casa, nuestras necesidades. Dice en otra versión, ese mismo versículo dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Quizás lo recuerdan más en esa versión. Ustedes, dice, no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Es decir, las tentaciones, mi hermano, mi hermana, que tenemos aquí en la tierra, muchos otros las han pasado y muchos han dado testimonio del Señor y fueron hallados en Él. Dice, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, dice, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Y así podrán resistir. Es que esto tenemos que creerlo, porque si no creemos que sucede así, cuando estemos en medio de la prueba y seamos tentados, vamos a ceder. ¿Y qué tal si un día alguno de nosotros nos luce la prueba tal cual como la que estamos viendo en otros lugares? Y usted o yo somos presionados acerca de la causa de Cristo y acerca de la fe en Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser hallados en Él? Y si no nos toca en este tiempo, quiero decirles, y esto se los puedo asegurar, que sí le toca a la siguiente generación. Es decir, a tus hijos, a tus nietos. Así que el precio que pagues ahora para vencer tu prueba y tu tentación le va a dejar un legado a tus generaciones. Así como los pastores afganos tomaron esa decisión de oficializarse bajo el gobierno afgano en el mes pasado, lo hicieron por dejar un legado para sus hijos, que serán los cristianos dentro de ese país. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos.
lo puse todo completo y usted dice, bueno, y como que se salió este pasaje del contexto. No, recuerden lo que les dije hace un rato, si tenemos ídolos en nuestro corazón, vamos a ser más vulnerables a la tentación. Así que pídale también al Espíritu Santo que le muestre cuáles son sus ídolos. Todos tenemos algo que ponemos en nuestro corazón en un altar y donde desplazamos al Señor. No solo son personas, no solo son cuadros, no solo son imágenes, a veces son otras cosas. Y este pasaje está en Hebreos, pero parece que fuera la continuación de lo que Dios nos está hablando. Dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. ¿Por qué creen que esta iglesia perseguida y en otros lugares la iglesia perseguida puede todavía ser hallada en Jesús y dar honor a su nombre? Porque creen que esto realmente sucedió, que han sido rescatados del poder de la muerte y del poder del temor a la muerte. Por eso es que pueden dar su vida por la causa de Jesús. Pero nosotros también. Queda claro, sigue el pasaje, queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas a nosotros, Jesús puede ayudarnos a todos. ¿No le parece eso una buena noticia? Jesús puede ayudarnos a todos. Yo sé que es difícil el desafío, es más fácil predicarlo que caminarlo, pero en el Señor y en el Espíritu y unidos a Él sí podemos ser hallados en Él. Piensa en la prueba que usted está experimentando ahora de vuelta. Puede ser hallado en Él. Puede ser una pruebinga frente a estas otras pruebas de las cuales estamos hablando. Ok, no importa, es una pruebinga, pero es una prueba difícil para usted y para mí. Podemos ser hallados en Él. Recuerde, hallado, encontrado, descubierto, visto, observado, respondiendo como Él respondería frente a la prueba. Y recuerde también aquello sobre lo cual giró también la prédica: tu identidad de hijo. Tienes que cuidar tu identidad de hijo y de hija de Dios, porque la creación espera, dice, y anhela ardientemente la expresión, la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios, o sea, ustedes y yo. Incline su rostro, vamos a orar en este momento, vamos a entregarle al Señor nuestro corazón. Ahí ore, no sé qué es lo que Dios le ha hablado, ore, empiece a hablarle al Señor. Y si usted también reconoce ahí orando de que quizás en la prueba o en el desafío sencillamente que está experimentando en este tiempo no está siendo hallado en Él, hallada en Él, reconózcalo ahí, dígale al Señor: Señor, ¿qué te puedo decir? Perdóname. A veces ni siquiera me doy cuenta que lo que sale soy yo y no eres tú. Perdóname. Perdóname, Señor, y te pido que me laves con tu sangre. Piensa en el desafío familiar, matrimonial, relacional, laboral, ministerial. Usted y yo no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, así que dígale: perdóname, Señor, soy yo. En las elecciones que tomo, en el trabajo, cómo escojo mi trabajo, todo, perdóname, Señor, soy yo. Hoy me doy cuenta, pero Señor, hoy te pido perdón. Y renuncio a ser hallada en mí. Y Espíritu Santo, te pido que me auxilie. Y usted clámele también si es su necesidad como la mía: Señor, auxíliame. Cuando veas que me estoy yendo por otro lado, háblame, no me dejes. Auxíliame, Espíritu Santo, hazme ver toda verdad. Recuérdame quién soy yo. Recuérdame qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer. Recuérdame tu diseño, recuérdame que tengo tu naturaleza.
Recuérdame que nada me puede separar de tu amor. Recuérdame que el diablo no tiene poder sobre mí. Espíritu Santo, ayúdame. Clámenle ahí al Señor. Porque no hay otra manera de que podamos ser hallados en Él. Y pídale al Espíritu Santo que descienda sobre usted. Es el Espíritu el que nos abre los ojos espirituales. Es el Espíritu el que nos abre el entendimiento. Es el Espíritu el que nos ubica en este tiempo y nos coloca donde tenemos que estar como iglesia. Y usted es iglesia. Usted es iglesia acá en esta parte del mundo. Espíritu Santo, ven sobre mí. Siga orando ahí. Si hay alguien que todavía no le entregó nunca su vida al Señor, esta es la oportunidad acá en el templo, allá en la casa. Usted puede decirle al Señor sencillamente: Señor, perdóname, soy pecador y te necesito. Y yo quiero ser hallado en ti. No quiero ser hallado en mí. Y no quiero seguir avanzando en esta vida por mí misma, por mí mismo. Quiero ser hallado en ti. Así que te abro mi vida, mi mente, mi corazón. Te pido que me laves con tu sangre. Y desde hoy, Señor, quiero caminar contigo. Haga esa oración si nunca la hizo allá en su casa, acá también en el templo. Y Espíritu Santo, desciende sobre tus hijos en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que el Espíritu de Dios ahora desciende sobre tu vida. Y ahí en tu corazón, en tu mente, dile al Señor: Señor, yo te recibo. Porque el que pide tiene que creer que el Señor le responde. Así que dígale ahí: Señor, yo te recibo. Espíritu Santo, desciende, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. Rompe todo paradigma. Esas mentes que estaban bloqueadas se desbloquean ahora en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Y declaro que el Espíritu de Dios desciende, abre tu mente, abre tus ojos espirituales, te recuerda quién eres en Cristo Jesús, te hace notar las mentiras que has estado creyendo ahora, te lleva a renunciar a esas mentiras. El Espíritu Santo te ubica, el Espíritu Santo te recupera en tu identidad. Ahora puedes saber quién eres en Cristo Jesús. Y ahora el mismo Espíritu Santo te da fuerzas para decidir ser hallado, ser hallada en Él, en medio del desafío que estás experimentando. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias, Señor, muévete con libertad aquí en este lugar. Y Señor, como iglesia nos unimos para pedirte que tu Espíritu visite nuestra casa, nuestra familia, la familia extendida de esta iglesia, la iglesia aquí en esta ciudad en general, la iglesia en otras partes del mundo. Espíritu Santo, sopla vida, sopla vida, sopla vida. El Espíritu de Dios se mueve como en el principio sobre la faz de las aguas, donde estaba todo desordenado y era ordenado. En el nombre de Jesús yo declaro que el Espíritu Santo sopla vida en los lugares menos pensados. Sopla vida, Espíritu Santo, sopla vida. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, huyen los enemigos. Y esa percepción de que el enemigo está ganando algo ahora mismo queda anulada en el nombre de Jesús. Ni sobre nosotros, ni sobre la iglesia en otros lugares. El Señor está sentado en su trono. Jesucristo sigue gobernando y nosotros somos iglesia. Y estamos listos para expresar, para dar a conocer y manifestar quién es Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.